Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio de Gastroperlas AMG. En esta ocasión tenemos un episodio par, por lo cual corresponde a un tema de interés en la gastroenterología. Me toca conducir en esta ocasión a mí, su servidor, el doctor Luis Valdovinos, y tenemos dos invitados para esta nueva perla que se llama colitis microscópica, un espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal. En primer lugar tenemos a la doctora Laura Ofelia Olivares. Ella es médico internista y gastroenterólogo egresada del Hospital Civil de Guadalajara. Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara. Además, hizo su posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente es adscrita al Departamento de Gastroenterología y Endoscopía y Motilidad de la Universidad de Sinaloa. Además, contamos con el doctor Manuel Martínez. El doctor es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista egresado del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Además, actualmente es profesor de la Cátedra de Gastroenterología en el Tecnológico de Monterrey y es responsable de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria en el TecSalud. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. ¿Podemos considerar la colitis microscópica como una enfermedad rara? Los estudios basados en población anglosajona reportan una incidencia actual que va de colitis microscópica de 1 a 24 por 100,000 personas. Y en colitis linfocítica se ha demostrado que puede ir de 1.3 a 12 por 100,000. Pero actualmente se ha demostrado que hay un incremento en la incidencia y en la prevalencia de ambas, de 4.14 y 4.85 respectivamente. Y esto ha alcanzado niveles similares ambas, que la colitis ulcerosa y que la enfermedad de Crohn. Entonces, en respuesta, no es rara y la colitis microscópica es una causa relativamente común de diarrea crónica, particularmente en pacientes mayores. Y bueno, en algunas poblaciones la incidencia de la colitis microscópica se estabilizó después de un periodo de aumento significativo. Probablemente nos sucedió lo mismo que con la esofagitis eosinofílica. Era una enfermedad que no buscamos, la empezamos a buscar y pasa de ser una enfermedad rara a una enfermedad que cada vez vemos con mayor frecuencia. Y tal vez uno de los puntos que tomaremos más adelante. Doctor Manuel, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad en pacientes con diarrea crónica? Bueno, de principio suena que no la deberíamos de encontrar tanto. Y la frecuencia combinada es difícil de evaluar por la alta heterogeneidad que existe en los estudios. Y al respecto, bueno, tenemos estudios de moderada calidad y podemos evaluarlo en estudios de moderada calidad con tamaño de muestras de más de 100 pacientes. Se puede estimar hasta una prevalencia de un 12.8%, lo cual pues no es nada despreciable. Okay, con lo cual reafirmamos lo que nos comenta la doctora Laura, no es una enfermedad rara. Y bueno, cuando diagnosticamos esta enfermedad sabemos que existen dos subtipos por histología. La doctora Laura ya nos los comentó, que es la colitis linfocítica y la colitis colagenosa. De estas dos, Laura, ¿tú crees que es importante diferenciar estos fenotipos en la práctica clínica del diario a diario? ¿Se tratan diferente estas dos enfermedades? Es una pregunta que puede ser difícil porque ambas son muy similares clínica y epidemiológicamente. La única distinción que existe entre ellas son las características histológicas. Pero sí, aparte, también hay que mencionar que se han reportado formas incompletas o variantes de estas dos entidades. Entonces, con la sobreposición de la clínica, la histología de estas dos condiciones siendo tan parecidas, es difícil determinar si tienen relevancia clínica o no. Así que mi respuesta aquí sería que como se tratan igual, ¿sí? Y como tienen un pronóstico similar, actualmente para fines prácticos, estos diagnósticos están considerados como variantes de una misma condición. Entonces, sí es importante diferenciarlas porque no sabemos si el acúmulo de este conocimiento nos vaya a traer más datos de la enfermedad, hay que señalarlas, pero realmente no va a cambiar nuestras decisiones en el momento que estemos con el paciente. Perfecto, pues una respuesta muy clara.
O sea, sí son dos fenotipos, pero clínicamente no tiene al momento relevancia distinguirlas. Respecto al tabaquismo, sabemos que, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, se habla que el tabaquismo es factor protector para una enfermedad y de riesgo para otra. En el caso de la colitis microscópica, Manuel, ¿el tabaquismo es un factor de riesgo para esta enfermedad? ¿El suprimir el hábito tabáquico modifica la evolución de esta enfermedad como pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal? De nuevo, Luis, es una pregunta difícil de contestar, puesto que hay pocos datos. Estudios de metaanálisis que nos pueden decir algo de información y también volvemos a lo mismo, heterogeneidad en el diseño. Sin embargo, un estudio reciente de 83 fumadores que estaban en curso fumando tenían un riesgo significativamente mayor de colitis microscópica en comparación a las personas que nunca habían fumado. El tabaquismo en curso se asociaba fuertemente con colitis microscópica y la parte del exfumador pues también se asocia con un mayor riesgo. Sin embargo, la heterogeneidad de los estudios hace prácticamente imposible que se pueda saber si el retirar el tabaco realmente termina protegiendo a largo plazo a los pacientes. Parece que te tocan siempre las preguntas difíciles, Manuel, ¿verdad? Pero vamos una a una, no te asustes. Y bueno, definitivamente es algo que preguntan los pacientes en el consultorio. Al final de cuentas, el dejar el tabaco creo que conlleva un montón de enfermedades extras. Entonces es una pregunta que yo siempre contesto, definitivamente debe dejar de fumar con respecto a su enfermedad, pues es difícil decir si esto tiene una relación o no. Y bueno, Laura, la siguiente pregunta es para ti. ¿Existe una predilección por género para esta enfermedad? Todos lo sabemos muy bien, pero esta predilección, ¿a qué se debe, Laura? ¿Hay algún mecanismo fisiopatológico que explique esta predilección por género de esta enfermedad? Sí, hay hipótesis que han intentado explicar. La fisiopatología en sí no está bien comprendida, pero sí es un hecho que es mucho más frecuente en mujeres, resaltando la posibilidad de la influencia hormonal que mencionas. Entonces, sabemos que tanto los estrógenos como la progesterona han demostrado tener efectos en el tubo gastrointestinal. Y bueno, se ha demostrado que ambos reducen la inflamación en modelos animales experimentales, por ejemplo, en colitis inducida en ratones. Y bueno, hablando de los estrógenos, muestran propiedades antiinflamatorias, mejoran la barrera epitelial en ratas en las que se les indujo la colitis. El estradiol, por ejemplo, tiene un rol protector que disminuye la permeabilidad paracelular y también beneficia los efectos de la función de barrera intestinal. Entonces, ha demostrado que disminuyen respuesta inflamatoria, disminuyen la peroxidación lipídica y daño de la membrana celular por los radicales libres. Y bueno, otra cosa importante es que ya en la clínica es que es muy común que la colitis microscópica debute durante o después de la menopausia. Entonces, en los estudios donde se ha tratado de demostrar esta relación acerca de las hormonas sexuales, no se ha podido llegar a esta conclusión, ya que se han tomado niveles de hormonas en las pacientes para demostrar si existe más incidencia de la enfermedad, pero no se ha podido demostrar en estudios clínicos, ¿no? Pero sí es importante que estas hipótesis pues podrían ser una vía de la explicación a esta respuesta. Y otra cosa que también es importante mencionar es que, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas que utilizan terapia de reemplazo, hay más frecuencia de colitis microscópica. Entonces, podría ser que sean un factor de riesgo, más que nada el uso de hormonas exógenas, y un factor protector, la edad joven en mujeres. Perfecto, pues sí, efectivamente es una enfermedad que característicamente nos enseñaban en la escuela o en la residencia que era de mujeres añosas, ¿no? Es por eso que le hice esta pregunta muy difícil a Laura. Y de hecho, creo que la mayoría de las preguntas en esta enfermedad son difíciles, desde el tratamiento que ahorita vamos a ver. Pero tengo otra pregunta un poco compleja, Manuel. Sabemos que en la medicina hay miles de estudios de asociación. Conocemos muy bien que la asociación no significa causalidad. Por ejemplo, con los IBPs tenemos miles de asociaciones y pocas realmente causales. En el caso de la colitis microscópica, Manuel, se ha relacionado, se ha asociado esta enfermedad con el uso de IBPs, con los AINES y con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Pero alguna de estas asociaciones, Manuel, cumple realmente los criterios de Brandon Hill para decir que son causalidad.
No, ocurre lo mismo, la misma situación en el caso de inhibidores de la bomba, de antiinflamatorios no esteroideos y de los inhibidores de recaptura de serotonina, definitivamente que se asocian a un mayor riesgo de la colitis microscópica, pero no implica la relación causal. Cabe destacar que en los estudios en los que se aplican diferentes criterios para la exposición a drogas, se consideran diferentes poblaciones de referencia. Los estudios carecen de información sobre evolución, sobre los síntomas después de retirar el fármaco o la recaída en caso de que se tengan que reiniciar los medicamentos. Esto es lo que dificulta definitivamente el establecer una relación causal. Entonces, pues parece que, al igual que con los IVPs, ninguno cumple los criterios de Bradford-Hill para poder decir que tienen una asociación o una causalidad más bien estos medicamentos con la colitis microscópica. La siguiente pregunta es para Laura. ¿Esta enfermedad se asocia con un aumento de riesgo de cáncer de colon como el CUSI, Laura? ¿Es necesario modificar las estrategias de tamizaje para estos pacientes? No, no parece haber un incremento de riesgo de cáncer de colon en pacientes con colitis microscópica. De hecho, podría ser que la colitis microscópica esté asociada con una disminución de riesgo de aumento de cáncer de colon. Puede ser como resultado de la asociación de otras enfermedades autoinmunes. Son estudios, como dice Manuel, heterogéneos y de asociación, pero incluso podría ser que aumente el riesgo de cáncer de pulmón, pero esto porque se incluyen pacientes con tabaquismo, ¿no? Y bueno, no se recomienda realizar colonoscopia de vigilancia en los pacientes que tienen colitis microscópica actualmente, Okay. para la finalidad de tamizaje. Perfecto, Laura. En este grupo de pacientes, debemos sospechar, ¿en qué grupo de pacientes debemos sospechar de esta enfermedad? ¿Qué características llega a tener estos pacientes o las diarreas de estos pacientes? ¿Qué características llegan a tener, Manuel? El síntoma pivote es la diarrea acuosa crónica, no sanguinolenta, que se asocia frecuentemente con síntomas concomitantes. En la consulta lo vemos típicamente como una mujer con diarrea acuosa que refiere urgencia fecal, deposiciones nocturnas e incluso incontinencia fecal. Es una queja constante y bajo esas características debemos de, al momento de hacer una colonoscopia, invariablemente tomar biopsias. Bueno, de hecho, Manuel acaba de tocar varios puntos muy importantes hablando de las características de la diarrea. Para comenzar, es una diarrea que produce tenés muy despierta al paciente por la noche. Entonces, ¿tú qué opinas, Manuel? En la escuela nos han enseñado, nos han dicho que todo paciente que tiene diarrea, que lo despierta por las noches y es crónica, se debe abordar. ¿Qué opinas de este dato para colitis microscópica? Pues es uno de los datos clave. De hecho, típicamente en la consulta lo recibimos con esa queja y es muy constante la parte de la urgencia fecal y de las deposiciones nocturnas en esta patología. En la consulta, yo te lo digo de forma apreciativa, pero los datos que se reportan hablan de urgencia fecal en 55% de los pacientes y las deposiciones nocturnas hasta en una tercera parte de los pacientes, incontinencia fecal prácticamente también una tercera parte de los pacientes llegan a quejarse de este problema. Efectivamente, pues bueno, es una característica importante porque los pacientes, un diagnóstico diferencial siempre del paciente con diarrea crónica de estas características es síndrome de intestino irritable. Y una de las características del paciente con síndrome de intestino irritable es que la diarrea jamás despierta al paciente por la noche, ¿no? Una vez que el paciente duerme, se termina la diarrea y las molestias para evacuar, que es algo que nos puede ayudar en la clínica. Y bueno, otra pregunta para Laura. Hablando de pacientes con diarrea crónica, hemos hablado mucho de la colonoscopía, pero típicamente a estos pacientes se les hace en tándem también una endoscopía por diarrea crónica para biopsias de duodeno. ¿Tú lo haces también de esta manera, Laura? Sí, estoy pensando en una colitis microscópica, pero más que nada asociada a enfermedad celíaca, sí. Exactamente, es el punto que quería llegar. Ahorita vamos a hablar un poquito de la asociación con enfermedad celíaca, pero característicamente la colitis, bueno, la
la enfermedad celíaca se asocia con también colitis colagenosa en algunas ocasiones, ¿no? Sí, sí. No sé si les ha tocado ver por ahí un paciente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta para no entretenernos más. Debemos de sospechar esta patología en todos los pacientes que cumplen criterio de Roma para síndrome de intestino irritable con diarrea. Tal vez nos adelantamos un poquito en los comentarios, pero ¿tú qué opinas, Laura? ¿Todo paciente con síndrome de intestino irritable y diarrea debe sospechar colitis microscópica? Antes de contestar la pregunta, estas guías para diagnosticar síndrome de intestino irritable están diseñadas para que un diagnóstico clínico positivo sea suficiente para tratar al paciente. Entonces, en un intento de minimizar estudios invasivos. Pero tenemos que tomar en cuenta el panorama completo, ¿no? Entonces, los síntomas de síndrome de intestino irritable, diarrea, pueden coexistir con algunas otras enfermedades orgánicas, enfermedad inflamatoria como enfermedad celíaca, diarrea por ácidos biliares, y algunos criterios, algunos pacientes que cumplen los criterios Roma 4, pues pueden tener alguna de esta enfermedad y que la pasemos por alto. En este contexto, sí es importante mencionar que hay que considerar el escenario y sobre todo los factores de riesgo y características del paciente. Si el paciente tiene una edad mayor de 50 años, si tiene una enfermedad autoinmune coexistente, si es género femenino, utiliza medicamentos como inhibidores de bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, o tiene presencia de pérdida de peso, no ha respondido al tratamiento para síndrome de intestino irritable, o presenta, porque, bueno, al principio presentó los criterios de intestino irritable, diarrea tal cual, pero luego se agrega urgencia, ¿sí? Pues ahí, o síntomas nocturnos, ahí ya sí hay que llevar a una colonoscopía a ese paciente. Entonces, la decisión realmente de realizar una colonoscopía, pues está tomada a discreción del médico responsable, pues basada en el escenario completo. De forma, como recomendación, no a todos los pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea se deben de llevar a buscar una colitis microscópica de entrada. Deben de ser pacientes bien seleccionados. Efectivamente, Roma está diseñado para evitar hacer estudios en los pacientes con síntomas gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, pero efectivamente muchas veces nos encontramos también con que estos pacientes tienen diarrea que los despierta por la noche y una característica importante también es la edad. Recuerden que Roma en mayores de 50 años debe siempre tomarse con cautela. Gracias a Dios esta enfermedad es una enfermedad que se presenta regularmente en pacientes mayores, entonces es lo que muchas veces nos lleva a hacer el diagnóstico. La siguiente pregunta es para Manuel y creo que nos la contestó en una pregunta previa, pero quiero que ahonde un poquito más en esta. ¿Existe algún hallazgo endoscópico que nos haga sospechar de esta patología? ¿Y de qué sitios debemos de tomar biopsias cuando hacemos colonoscopías en estos pacientes? Fíjate, esta no es realmente tan difícil. Lo contundente para que no se nos escape el diagnóstico es que no existe una característica patognomónica que permita diagnosticar colitis microscópica. Como su nombre lo dice, es por medio de la biopsia y ahí es donde podemos cometer el error y se nos puede ir el diagnóstico, porque puede ser un colon normal y lo dejamos ir. Y eso, el comentario que tú decías de la consulta, que te llega ya el paciente con una colonoscopía y le tienes que decir, te tengo que hacer otra porque no te tomaron biopsias, eso es lo peor, de las peores cosas que nos pueden pasar, porque el paciente lo rechaza. Los hallazgos no se reconocen como uno patognomónico y eso en los consensos hay un acuerdo muy fuerte respecto a que no hay una sola. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta de que existen lesiones o alteraciones macroscópicamente visibles hasta en casi un 40% de los pacientes y estos pueden ser incluso ulceraciones lineales, pseudomembranas, patrones vasculares irregulares, laceraciones mucosas, eritema, edema, nodularidad. Esos hallazgos pudieran estar en un paciente con colitis microscópica. ¿De dónde tomar las biopsias? Pues siempre se ha hablado de que un par de biopsias de cada segmento, sin embargo, también hay estudios que hablan del protocolo de Western, en el que toman 2 biopsias de colon ascendente y 2 biopsias de colon descendente, y con eso puede ser suficiente para que se diagnostique la colitis microscópica.
Ok, perfecto. Pues Manuel nos ha dado tal vez 2 puntos claves para nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Puede ser que no tengamos ningún hallazgo histológico, entonces todo paciente con diarrea crónica que somete una colonoscopía debería tener al menos 4 biopsias, como nos comenta Manuel, en estas diferentes regiones del colon. Ahora la siguiente pregunta es para Laura y creo que es un poco compleja y a lo mejor la haré sudar. ¿Cuáles son los criterios histológicos para diagnosticar colitis microscópica? Y tal vez esta es la parte difícil. ¿Es necesario que estas biopsias las envíen con un patólogo especializado en patología gastrointestinal? Sí, está difícil. Bueno, los criterios fueron establecidos ya hace varios años. Se establecieron únicamente para diagnosticar colitis colagenosa y colitis linfocítica. Inicialmente no se consideraba la forma indeterminada, que podremos hablar más adelante. Y bueno, los criterios son claros, pero sí tienen que analizarse bien por el patólogo, porque incluyen varios hallazgos. Por ejemplo, para empezar, la colitis linfocítica debe de presentar una linfocitosis intraepitelial. Esta se define como la presencia de 20 linfocitos por cada 100 células epiteliales. La lámina propia debe de contener un infiltrado o puede contener un infiltrado mixto. Puede haber presencia de células inflamatorias agudas y crónicas, pero aquí entran los detalles finos. Aunque las biopsias pueden tener cambios inflamatorios agudos, debe de predominar una inflamación crónica. Ya debe hacer sospechar de otros criterios una inflamación aguda. Y también se puede encontrar incluso criptitis activa presente en algunos pacientes. Esto en cuanto a colitis linfocítica. En cuanto a colitis colagenosa, tiene hallazgos similares también, son hallazgos de inflamación de las células, pero aquí el infiltrado linfocítico tiende a ser menos prominente. Aquí la distinción histológica de la colitis colagenosa es una banda colagenosa subepitelial, que la mayoría de los estudios la mencionan como continua, pero también puede presentarse de forma discontinua, y lo que sí es que debe ser mayor a 10 micras, comparada con una banda normal, que debe ser menor a 5. Entonces queda aquí un rango entre 5 y 10, ¿no? Que lo ideal sería que un experto evaluara esta situación. Y otros hallazgos que podemos encontrar histológicos, por ejemplo, en la colagenosa, es que la inflamación crónica de la mucosa puede presentar estas bandas de colágeno, que aparte las bandas presentan glóbulos rojos, capilares atrapados, hay apariencia de un daño crónico, de una desorganización y de una depresión de mucina. Y en cuanto a la respuesta de si debe de ser vista por un patólogo experto en gastroenterología o un segundo patólogo, pues si se puede, sí, ¿no? Pero la realidad es que no todos contamos con un patólogo experto en gastroenterología. Aquí lo importante es que el patólogo con el que contemos sea un patólogo certificado y que utilice estándares de prácticas similares. Y bueno, también es importante mencionar que incluso los patólogos expertos en gastroenterología muestran una variabilidad interobservador mayor al 18% en muestras del mismo paciente. Entonces, es una entidad difícil y esa sería mi respuesta. Efectivamente, no todos contamos con un patólogo gastrointestinal. Esto voy con la pregunta, digo, aquí en el DF pues sí tenemos patólogos, varios patólogos gastrointestinales. Me imagino que en Monterrey Manuel también cuenta con varios patólogos gastrointestinales sin problema. Pero por ejemplo, tú, Laura, que estás en Culiacán, ¿ustedes tienen un patólogo gastrointestinal? No. No. Tenemos la Bueno, oportunidad de mandar a revisión, pero fuera de la ciudad. Pero ya pero no tiene. eso implica diferente, ¿no? Implica costos. Exactamente. Sí. Y bueno, ya creo que Laura tocó un poco de esto. La siguiente pregunta es para Manuel. ¿Cuáles son los casos que se consideran indeterminados? Y la siguiente pregunta también va con este. En un caso indeterminado con clínica compatible y uno con clínica no compatible, ¿qué harías, Manuel? Bueno, el caso típico es el que ya describió Laura y que el patólogo lo identifica muy sencillamente con clínica, se trata y en general les va bien. Pero sí, en la consulta nos encontramos dos pacientes que pueden tener la clínica totalmente compatible y no tienen las características. Y eso se llama la colitis microscópica incompleta o no determinada. Y esto se sugiere para un subgrupo de pacientes en los que encontramos algunas características de las que ya nos describió Laura,
con infiltrado celular en la lámina propia, con una capa de colágeno normal, con algunos linfocitos, pero que no entran perfecto en los criterios y ese paciente quedará incompleto. En presencia de síntomas, definitivamente pues podríamos tratarlo porque lo podríamos clasificar como algo, eh, como la colitis microscópica incompleta. El paciente que no tiene la clínica típica, la sugerencia sería irnos de nuevo a cero, reevaluar el caso y luego definir si realmente entra en incompleto o buscar ese segundo patólogo que nos apoye en función de que tenemos la idea en la cabeza de que es un paciente con colitis microscópica. Perfecto. Y bueno, a esta siguiente pregunta es para Laura. Ya tenemos un paciente con diagnóstico de colitis microscópica o colitis colagenosa. Tú inicias el tratamiento y muchas veces para CUSI sí hacemos colonoscopías para corroborar remisión de la enfermedad, ¿no? Incluso en algunos casos buscan hasta la remisión histológica. Respecto a la enfermedad o la colitis microscópica, se recomienda corroborar remisión haciendo una colonoscopía. Respecto al uso de calprotectina para la remisión, ¿y en qué pacientes, Laura, haces diagnóstico diferencial con enfermedad celíaca o buscas intencionadamente enfermedad celíaca? Creo que tocamos un poco las preguntas previas. Sí, no, muy interesantes las tres. Bueno, en cuanto a la primera, la realización de una colonoscopía, una segunda colonoscopía o de seguimiento. Aquí es importante resaltar que en la colitis microscópica las complicaciones severas como estenosis colónica, ulceraciones, enteropatía perdedora de proteínas o incluso perforaciones colónica espontánea es extremadamente raro. No sucede como en la enfermedad inflamatoria, como con un CUSI difícil, ¿no? O una enfermedad de Crohn. Entonces, la realización de una segunda colonoscopía no está recomendada de rutina. En cuanto a los biomarcadores que podrían ser útiles en el diagnóstico y sobre todo que estamos hablando ya de monitoreo en la colitis microscópica, pues no ha sido validado nada, ni endoscópico, ni bioquímico, ni de otro tipo, ¿no? Pero se han investigado varios marcadores como la calprotectina fecal que mencionas y la lactoferrina. La lactoferrina no ha demostrado tener tanta función en este escenario. La calprotectina fecal, por otro lado, podría ser útil, sobre todo en distinguir a los pacientes que tienen una colitis microscópica activa de una inactiva. Esa sería una función. Y otra cuestión, en cuanto al diagnóstico, yendo un poco para atrás, podría ser útil en distinguir o seleccionar a aquellos pacientes con un síndrome intestino irritable diarrea para seleccionarlo y llevarlo a una colonoscopia, ¿no? Okay. Ahora bien. Entonces, la pregunta ahí, Laura, que me parece importante, ¿en qué pacientes les busca celíaca? Vamos, ok. Muy bien. Sí, la asociación de la enfermedad celíaca tiene mucha relevancia clínica, sobre todo. Cerca de una tercera parte de los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen cambios histológicos en el colon consistentes con colitis microscópica. Esta es una asociación muy alta, es muy fuerte. Y es más, hasta 4.3% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen colitis microscópica diagnosticada por biopsia, ¿no? Entonces, sí, la colitis microscópica debe ser considerada en todo paciente que tenga una enfermedad celíaca que continúa con diarrea a pesar de una dieta libre estricta de gluten, ¿no? Al revés, la pregunta que me dices, ¿busco enfermedad celíaca en pacientes con colitis microscópico? Aquí en colitis microscópica la prevalencia de celiaquía va de 2 a 9% en los estudios, ¿no? Son los estudios más grandes que han evaluado esta asociación. No es necesario evaluar a todos los pacientes que tienen colitis microscópica para enfermedad celíaca, ¿no? Porque de forma inversa no es más frecuente, ¿sí? Como sea, la enfermedad celíaca sí debe de pensarse, de saber que hay una asociación fuerte, pero la buscaría únicamente en el siguiente escenario. Cuando tenga malabsorción en mi paciente con colitis microscópica, que tenga una pérdida significativa de peso, que presenta esteatorrea, que tiene deficiencia de hierro, que tiene anemia, o sea, pacientes que no respondieron a la terapia inicial para colitis microscópica. Ok.
Entonces, bueno, este es tal vez un punto a llevarse a casa, ¿no? Que esta enfermedad sí se ha asociado con la enfermedad celíaca y sobre todo en aquel celíaco que no tiene respuesta buena al tratamiento, a la dieta libre de gluten, habría que hacer un estudio de colonoscopía para buscar este tipo de enfermedad. La siguiente pregunta, Manuel, tal vez es una de las más interesantes y es algo que todos siempre queremos saber. ¿Cuál es el medicamento que más se usa para tratar esta enfermedad? Fíjate que ahí vamos a diferentes costumbres incluso que ya se quedan conforme ha pasado el tiempo. Y es que cuando se han intentado muchos medicamentos, es que ninguno funciona perfecto. Y uno de ellos, por ejemplo, mesalazina, es un medicamento que por mucho tiempo se ha usado para muchas situaciones porque tiene hasta cierto efecto local anti-TNF. Pero en los diferentes consensos, mesalazina es un fármaco que no se considera como un fármaco óptimo para inducir remisión en este tipo de pacientes. No hay estudios de mantenimiento a largo plazo. Entonces, no es un medicamento que tenga un gran poder para tratar la enfermedad. Budesonida es un medicamento que ha tenido hasta una tasa de 80% de remisión después de 8 semanas de tratamiento, comparado contra mesalazina un 44% o placebo un 38%. Estos hallazgos en estudios clínicos se respaldan con la experiencia en la vida real que habla de que la mesalazina pues no tiene un gran efecto. Ahora, otros medicamentos que se han utilizado a lo largo del tiempo son el subsalicilato de bismuto. Sin embargo, este fármaco no tiene evidencia suficiente para recomendarse como tratamiento de la colitis microscópica. Hoy por hoy el fármaco que tiene aparentemente un mejor papel sería la budesonida. Si quisiéramos hablar de alguno otro, tenemos ahí a loperamida, pero tampoco tiene un papel realmente para inducir la remisión. Probablemente solamente sirva para mejorar síntomas de las evacuaciones, sobre todo las nocturnas. Y bueno, ahí vienen otros fármacos, creo que vamos a tocar más adelante respecto a otras opciones. Justo mi pregunta era por esto, porque bueno, tal vez si a nosotros o a cualquier médico le das a elegir entre dar dosis altas de Pepto-Bismol o Bismuto y dar budesonida, mucha gente va a elegir dar las dosis altas del Pepto-Bismol, ¿no? Pero ya lo tocó muy bien Manuel. Hay un estudio por ahí muy interesante que fue el que yo leí hace un buen rato que hablaban de tasas de respuesta de hasta el 90% de la diarrea. No sé si sea porque el Pepto-Bismol causa estreñimiento y bajó la diarrea simplemente en estos pacientes, pero bueno, uno de esos estudios lo hablaban. Pero bueno, ya nos hablaste, Manuel, de que tal vez la budesonida es el medicamento más adecuado para esto. Entonces, la dosis que das para inducir la remisión, ¿cuál es, Manuel, específicamente? Tenemos problemas para tener en México acceso a budesonida, pero 9 miligramos, que es la dosis que se llega a utilizar para enfermedad inflamatoria también, para la colitis, sería una dosis adecuada para inducir remisión. Por Lo que a mí periodo siempre, de semanas. por los periodos de cuánto, perdón, Manuel, ahí? 8 semanas. 8 semanas, exactamente. Entonces llegas a las 8 semanas de budesonida. Y después, ¿qué haces con este paciente? ¿Le suspendes totalmente la budesonida? ¿Le bajas la dosis? ¿Qué haces con él? Es una pregunta difícil, yo lo sé, Manuel, pero ¿qué haces con un paciente después de esto? Fíjate que ahí realmente también vamos al mismo punto de estudios con mesalazina o estudios con subsalicilato de bismuto, que a largo plazo el mantenimiento con un fármaco esteroide no ha sido totalmente explorado y que además los efectos adversos de los esteroides es algo que siempre estamos tratando de evitar. Yo creo que Ok, en función de cada paciente se debería de individualizar porque hay pacientes que inducen remisión y simplemente no presentan ya después problemas. diarrea. Listo. Y bueno, Laura, ¿cuándo consideras, inicias budesonida en un paciente? Ya nos dijo Manuel que se las das por 8 semanas. ¿Cuándo consideras que el paciente tiene buena respuesta? Bueno, los pacientes con colitis microscópica
no solo tienen la diarrea, pero la mayoría de sus problemas derivan de ella y les va muy bien con el tratamiento, ¿no? Para evaluar la respuesta o decir, ya está bien, es una forma poco fácil de medir. Pero en ausencia de biomarcadores validados, los síntomas clínicos y sus efectos en la calidad de vida, que es lo más importante de evaluar en estos pacientes, son los que utilizamos para definir la actividad de la enfermedad. No es tan fácil, pero hay 2 estudios, uno que se hizo en pacientes con colitis colagenosa, en los que se identificó que los pacientes que tienen 3 evacuaciones diarreicas al día o una al día por una semana ya se asocia negativamente con disminución en su calidad de vida. Entonces, lo ideal sería normalización de las evacuaciones. Y una herramienta que se propone para evaluar de forma un poco más objetiva es el índice de actividad para colitis microscópica. Este incluye el número de evacuaciones por día, la presencia de evacuaciones nocturnas, el dolor abdominal, la pérdida de peso, la urgencia fecal o la incontinencia fecal. Entonces, para decir que un paciente respondió al tratamiento, idealmente deben de mejorar todas las condiciones mencionadas. Y bueno, tener una evacuación bien, Bristol, 3, 4. O sea, principalmente, como lo dice Laura, no tenemos ningún marcador histológico, no hacemos colonoscopia de seguimiento, simplemente la mejora de los síntomas del paciente es lo que nos habla de que el paciente respondió. Y bueno, Manuel, una vez que tú consideras que un paciente no tiene respuesta, que me imagino que al igual lo hacemos por los síntomas, ¿cuándo consideras dar biológicos en estos pacientes como el vedolizumab o anti-TNFs? La literatura es un poco ambigua al respecto y hay varias situaciones a tomar en cuenta. Una sería sobreposición o alguna otra causa que esté produciendo la diarrea, que nos puede confundir. Nos pasa en enfermedad inflamatoria cuando tenemos un paciente cicatrizado y que tiene alguna otra causa de diarrea. La recomendación en general en los consensos viene en textos muy pequeños. Eso es lo que nos pone a veces en problemas. Y es, recomendamos el tratamiento de teopurinas o factor de infliximab o de adalimumab o vedolizumab en pacientes que no respondan a budesonida para inducir o mantener remisión clínica. No se recomienda el uso de otros tipos de fármacos como metotrexate, pero ahí creo que es un punto todavía a discutir, puesto que definitivamente no a todos los pacientes les debe de ir bien utilizando un medicamento cuando la causa de la diarrea o la sobreposición de esa diarrea no se ha esclarecido del todo. Efectivamente, es a ese punto iba yo. O sea, ¿qué tantas veces han iniciado tú, Laura, o tú, Manuel, un biológico en un paciente con colitis microscópica? Me queda claro que probablemente en CUSI o Crohn lo han hecho muchísimo, pero en un paciente con colitis microscópica, ¿alguna vez ustedes han dejado alguno de estos medicamentos biológicos? No, yo no. No, hasta el momento no. Yo tampoco. No me ha tocado, o sea, sí tengo ahí varios pacientes con colitis microscópica, pero la gran mayoría, y como Responden. sí responden a Muy bien a la budesonida. Sí. Sí, digo, a mí me da también cierto temor porque precisamente como lo dice Manuel, vienen en textos muy pequeños. Y bueno, una idea que yo tengo de escuela es, una vez que inicias un biológico, ese biológico se queda de por vida regularmente hasta que el paciente tenga que cambiarlo por algún motivo, ¿no? Cuando hablamos de colitis microscópica, es lo mismo, o sea, una vez que inician un biológico, digo, sé que no lo han hecho, ¿se considera que un paciente debe de continuar de por vida con biológico? No, porque también tienen periodos son como, bueno, como cualquier enfermedad inflamatoria, tienen periodos de recurrencia y de mejoría, ¿no? Podemos jugar con esos periodos de ventana. Y el punto es que cómo lo mides, como no hay una medición objetiva. Bueno, yo tengo una proteína C reactiva de 100 y me bajo a 2. No estoy midiendo nada, no tengo una forma de evaluar eso. La otra situación, sí. Hay pacientes con colitis microscópica y otras enfermedades autoinmunes que requieran una terapia biológica, ¿no? Y esa es una forma
un punto, un campo interesante que podría aportar más datos acerca de la terapia biológica en este grupo de pacientes, pero no hay tantos datos disponibles. Correcto, Laura. No sé si les ha tocado o han visto estos pacientes que ustedes toman biopsias de intestino en la parte superior, duodeno y en ilion, y les dicen que tienen un infiltrado importante por linfocitos, más de 20 por enterocito. Estos pacientes se consideran con una enteritis linfocítica. ¿Es lo mismo que colitis microscópica? No, no son la misma enfermedad, aunque comparten muchas similitudes y parecen hermanitas, ¿no? Forman parte del mismo espectro y en algún punto dado podrían hasta hacer una transposición, pero hay varios desórdenes linfocíticos y el nombre y apellido depende del lugar que afecten y de la sintomatología con la que se presenta el paciente. Entonces, la respuesta es definitivamente no debemos de confundir estos pacientes. No, porque también hay otras situaciones que podrían dar un infiltrado linfocítico y que pueden ser infecciosas, pueden ser transitorias, entonces sí hay que tomar en cuenta esa situación. Como ya vieron, esta enfermedad es una enfermedad difícil, es una enfermedad donde en algunos puntos carecemos de datos de cómo debemos de continuar o qué debemos de hacer con ellos. ¿Qué perlas les darían ustedes a nuestros gastroenterólogos de la AMG o qué puntos claves les darían cada uno de ustedes a ellos para llevar a casa y siempre tener con ellos respecto a la colitis microscópica? Empezamos con Laura. Ok, creo que es muy importante mencionar la edad del paciente que estemos estudiando, la evolución de la diarrea crónica, si se le van sumando síntomas nuevos, si va cambiando, hay que sospechar una colitis microscópica, porque puede llegar a suceder que la colitis microscópica no sea exactamente en el rango de edad al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, siempre sospecharla si hay algo que no encaja con una diarrea funcional, siempre, ¿no? Llevar a un paciente a estudio con colonoscopía. Y otro punto importante es que la colitis microscópica presenta periodos de remisión, periodos de recurrencia, afecta la calidad de vida con mucho. Y bueno, en general, creo que con todo lo que se mencionó aquí, debemos o merece la misma atención que otras enfermedades inflamatorias. Doctor Manuel. Bueno, no existe una característica por endoscopía que por sí sola sea capaz de diagnosticar la enfermedad, por lo cual la sospecha de la enfermedad o en el cuadro clínico de diarrea acuosa se deben de tomar siempre biopsias. Y la segunda es que la gran mayoría de los pacientes responden a budesonida. No todos los pacientes, tal vez habrá algunos que tengan que utilizar algún otro fármaco, pero budesonida es una muy buena opción para tratar la enfermedad. Y bueno, para cerrar con broche de oro, les pregunto a ustedes dos, la colitis microscópica, al ser una enfermedad que tiene manifestaciones similares a la enfermedad inflamatoria intestinal, responder similar a los medicamentos que responde la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿debemos de considerarlo un espectro de esta enfermedad? Sí, bueno, por mi parte yo considero que sí. Obviamente con una afectación diferente, muy diferente, pero comparten unas similitudes y una afectación en la calidad de vida que mencionaba que hacen que merezca ser del espectro de la enfermedad inflamatoria, definitivamente. Manuel. Sí, definitivamente de acuerdo, es parte de la enfermedad inflamatoria. Intestinal es una parte del espectro e incluso pues las características que tenemos que encontrar pues son histológicas y son células inflamatorias. Perfecto. Pues bueno, Manuel, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias por compartir esta perla con nosotros. Espero que esta perla, que es una perla que yo considero polémica por la enfermedad, porque no hay mucha información a veces de ella, les sirva a todos nuestros asociados para tomar decisiones en la práctica clínica y se convenzan de que es una enfermedad no rara y que cada vez hay que buscarla con más frecuencia. Muchas gracias a los dos por su participación. Espero volverlos a ver pronto en una nueva perla de gastroenterología para la AMG. Muchas gracias. 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 Esto fue
Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.